tal? Bienvenidos a un programa más de la serie Los Especialistas. Hoy tenemos un tema imperdible. Es un tema relacionado desde luego con la nutrición y es cómo decirle adiós al estreñimiento en 4 pasos. Y lo vamos a hacer con nuestra especialista, que es Sveidi Serrano. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes y conductora de programas de televisión y radio, desde luego relacionados con este tema y con la diabetes, el programa Vivo con ella. Sveidi Serrano, bienvenida a Los Especialistas. Hola Andrés, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente de estar aquí con ustedes, de echarnos la platicadita a gusto. Y así es, hoy vamos a platicar justamente de este tema que sin duda padecemos muchísimos, pero justamente porque hemos disminuido nuestras actividades diarias, pues se ha incrementado un poquito más. No me van a dejar mentir en casa, pero a lo mejor algunos que tenían una digestión muy buena, de repente han empezado a notar que han tenido este tipo de problemas, ¿no, Andrés? Así es, y estamos súper listos. Mira, yo ahora puse mi playera verde ecológica para estar a todo el tema y sobre todo, pues sí, fíjate, para los que tenemos trabajo de escritorio, de computadora, creo que esto va a ser fundamental, cómo decirle bye bye, adiós al estreñimiento. Exactamente, y aquí es importante primero aclarar que a veces estamos acostumbrados a decir, oye, no, ya tengo buena digestión porque voy una vez al baño. No, lo recomendable es ir 2 veces en el día, prácticamente en ocasiones. El ir una vez lo vemos tan normal, pero eso ya nos indica ahí un foco rojo que tenemos estreñimiento. Y eso lo comento porque a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy en consulta y les pregunto a mis pacientes, ¿cuántas veces evacúas al día? Me dicen, yo nada más evacúo una vez, estoy muy bien con mi digestión. Y no, entonces de entrada ya sabemos que tenemos que evacuar 2 veces en el día, ¿sí? Tampoco es cierto, eso es un mito que ahorita aprovecho a desmentir, que, oye, yo como 6 veces tengo que ir 6 veces en el día, no, tampoco nos vamos a comparar como animalitos, Andrés, ¿ok? Eso es bien importante aclarar. Oye, una pregunta a propósito de este tema. ¿Hay alguna correlación en el alimento y la evacuación en cuanto a que se tenga que proceder después de la comida o puede ser a cualquier hora del día? No, realmente aquí lo clave es obviamente el alimento que estamos consumiendo, que es lo que vamos a platicar a lo largo de la charla. También, por ejemplo, la preparación y qué tanto estemos hidratados. Vaya, eso tiene que ver mucho con nuestra digestión. No es tanto como si lo como a una hora del día en específica, sino tiene que ver un poquito más con la estructura, digamos, del alimento. Algo bien importante aquí es que nos demos el tiempo para masticar correctamente, tratar de ayudarle un poquito al proceso digestivo y no pasarnos en alimento casi entero, porque obviamente nosotros a lo largo de nuestros años tenemos unas bacterias en el tracto intestinal que digamos que se van como un poquito volviendo ineficientes. Entonces, estas bacterias se van volviendo cada vez más ineficientes y si nosotros le damos el alimento prácticamente entero, va a tener mucho trabajo para procesar todo el alimento, por así decirlo. Entonces, aquí es bien importante identificar primero si tú tienes estreñimiento realmente, porque a veces lo pueden confundir con un cuadro de colitis, que ya después vamos a platicar de este tema. Y sobre eso es importante, hemos escuchado mucho el consumo de fibra, pero el consumo de fibra nos dicen, oye, consúmete 25 a 30 gramos, que es lo recomendable, ¿no? Entonces, eso realmente no es práctico porque no sabemos, por decir, cuánta fibra tiene cierto alimento. Aquí lo importante es empezar a incluir, como lo platicábamos el programa anterior, Andrés, en nuestro plato, en cada tiempo, verduras, de preferencia entre mayor variedad, lo veíamos mucho mejor, pero las verduras de hoja verde son las que tienen mayor cantidad de fibra. También hay que empezar a consumir las frutas, sobre todo con cáscara. Me pasa mucho, Andrés, que de repente me dicen, oye, yo me hago un jugo verde todos los días, todas las mañanas. Pero ese jugo verde debe de ser realmente de 3 a 4 verduras, y solo una fruta. Si yo al jugo verde le pongo 2 o 3 frutas, realmente ya no estoy obteniendo la fibra. Entonces, como tip, cuando vayas a hacer tu jugo verde, incluye de 3 a 4 verduras, de preferencia de hoja verde, y solo una fruta. Pues muy bien, bien interesante, porque hay muchos mitos en relación también a esto de los jugos
en cuanto a que se puede perder ese contenido fibroso del alimento, o lo sigue manteniendo? Lo ideal es recién preparadito, nosotros lo estemos consumiendo. Efectivamente, si hay una pérdida de nutrientes, por eso hay que tratar de absorber lo más que podamos y que sea inmediatamente de prepararlo. Otra de las cosas es que la alimentación muy procesada, muy comida rápida, como pizza, hamburguesa, por ejemplo, pastelitos, todo este tipo de alimentación realmente van a hacer que nuestro organismo se vuelva un poquito más lento. ¿Por qué razón? Porque no tiene nada de fibra, o sea, es a base de pura grasa saturada, pura harina refinada, azúcares. Entonces vamos a procurar ahorita de elegir alimentos, como platicábamos también el programa pasado, que sean más naturales, en una preparación a la plancha, asado, al vapor. Vamos a tratar de disminuir todos estos alimentos. Yo no digo, oye, no lo comas nunca más, para nada, pero sí vamos a tratar de ir disminuyendo su frecuencia para evitar todos estos malestares. Es bien importante también reconocer que cada organismo es bien diferente, entonces tienes que aprender a observar tu cuerpo para ver realmente qué le está haciendo bien, qué le está haciendo mal, porque a veces también me pasa mucho que empiezan a tener todo este tema de la fibra y empiezan a tomar tés que son digestivos, algún tipo de laxante, y aparte le agregan al licuado o al agua, por ejemplo, linaza, y tampoco se trata de saturar a nuestro intestino. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a provocar es que tenga mayores problemas, que nuestro intestino se inflame más, se irrite más. Entonces, por eso hay que tratar de tener un adecuado consumo de fibra y no abusar, Andrés. Todo lo que nosotros hacemos en exceso nos va a hacer daño. Claro, aquí me das pie a dos temas. Uno, si la situación actual que estamos viviendo, el estrés natural, la misma situación de confinamiento, influyen, inciden dentro de lo que es el estreñimiento. Esa es una. Y la otra, ¿cómo organizar, cómo poder tener esa certeza de que estamos ingiriendo una suficiente y adecuada cantidad de fibra? La primera pregunta, totalmente. El estrés está muy relacionado con nuestra microbiota intestinal. Todas las emociones se relacionan, pero directito. Eso ya está comprobado a nivel científico. Entonces también tenemos que nosotros ver alguna técnica de relajación, de respiración, para ir tratando de disminuir todo este estrés, porque evidentemente nuestro intestino se va a ver más irritado. Entonces vamos a tener mayor problema en nuestra microbiota intestinal. Y respecto a la segunda pregunta, es importante, aquí yo creo que es clave lo que acabas de preguntar, asegurar por lo menos unas 5 frutas durante todo el día. Por decir, lo podemos distribuir a lo largo, una en el desayuno, una media mañana, una media tarde, o 2 en la colación, dependiendo la porción. Por ejemplo, una porción de melón es equivalente a una taza. Si yo quiero comerme 2 frutas, serían 2 tazas de melón. O sería, por ejemplo, 2 piezas de manzana, ¿sí? Ya depende mucho ahí de la fruta que nosotros vamos a consumir. Eso es bien importante. De las verduras, asegurar que en cada tiempo de comida, principalmente desayuno, comida y cena, haya. ¿Por qué razón? Porque a veces me toca mucho escuchar que hacen en la mañana, por ejemplo, huevo con jamón y frijoles, y no hay nada de verdura. O luego en la tarde hacen picadillo con papa y zanahoria, arroz y tortilla, y tampoco tienen nada de verdura. Entonces vamos a tratar de agregar siempre una porción de ensalada fresca, o puede ser verduras al vapor, o de plano, si eres de las personas que se te complica un poco el consumo de las verduras, puedes optar por algún jugo en la mañana diario, y ya por lo menos vas a incluir 4 verduras, o hacerlo totalmente de puras verduras y ya no incluyas la fruta, y la fruta te la comes durante el resto del día. ¿Cómo ves, Andrés? Oye, pues, híjole, qué interesante, pero a ver, otros tres temas. Las frutas. Uno, ¿hay algunas frutas que se recomienden de acuerdo a la hora del día? Y hay algunos mitos, como por ejemplo, que el plátano ya no debe comerse en la noche, y la mezcla de las frutas, que la sandía se debe comer sola. Acláranos un poquito en eso, ¿cómo recomendarías tú la fruta en la mañana, en la tarde y en la noche? Y qué tanto se pueden combinar
algunas de ellas. Totalmente. Creo que ahí llegamos a un tema que es muy controversial, pero realmente el organismo funciona de esta manera. Lo que te aporta el plátano, la fruta en general, básicamente va a ser azúcar, entre otros minerales. Por ejemplo, el plátano es alto en potasio, que nos ayuda mucho a la cuestión de cuando tienes ahí, por ejemplo, algún calambre, te dicen, oye, come más potasio, ¿no? Te falta potasio. Pero entrando a esto, ¿qué quiere decir? El cuerpo básicamente dice, me está llegando azúcar. Él no va a diferenciar si es en la mañana, si es en la tarde o es en la noche. Entonces, de entrada, no hay en realidad como un horario en específico. Yo siempre les digo a mis pacientes, es como cuando me preguntan mucho, oye, ¿es el ejercicio en la mañana o en la noche? Depende del organismo de cada quien. Puede que a ti te funcione en la mañana y a ti en la noche. Por ejemplo, a mí me funciona más en la noche que en la mañana, pero yo siempre les digo, háganlo a la hora que puedan. Entonces, retomando el tema, es bien importante quitarnos esa idea que no debo de comer yo fruta en la tarde o en la noche, ¿sí? No es malo. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ser un poco realistas. La fruta, hablamos que tiene mayor cantidad de azúcar, ¿sí? El azúcar es energía. Entonces, si yo tengo más energía de lo normal en mi cuerpo y no la utilizo como un combustible, ¿qué va a pasar? Se me acumula en el cuerpo como grasa y se me elevan los niveles de azúcar en sangre. Por eso es importante tratar de consumirla de preferencia cuando estemos un poquito más activos para todo este proceso de digestión. Si yo lo hago en la noche y no guardo yo ese proceso de por lo menos 30, 40 minutos a una hora, va a haber obviamente mayor pesadez, a lo mejor vas a batallar en dormir y lo ideal es que ahí no vas a metabolizar tan bien porque te vas directito a la cama, Andrés, te vas a acostar. Claro. Oye, y enunciaste al principio que adicionalmente al consumo de fibra, algo que era básico era la hidratación. Háblanos un poquito de esto. Así es, pero antes de que empiece con la hidratación, otro punto importante. Esto es una recomendación general, pero por ejemplo, si tú vives con diabetes o estás en riesgo de vivir con diabetes o tienes una resistencia a la insulina, es mejor que consumas frutas que le llamamos de bajo índice glicémico. Aquí, por ejemplo, no entraría de preferencia sandía, plátano, mango, que tienen mayor cantidad de azúcar. Y el índice glicémico se refiere a la velocidad con que el azúcar va a subir o se va a reflejar en tu cuerpo. Entonces aquí sí es mejor que tú optes por frutas como manzana, pera, de preferencia que la manzana se la coman con cáscara. ¿Por qué? Porque en la cáscara viene la fibra. A veces yo puedo comerme manzana, pero si yo la pelo, pues no estoy consumiendo fibra, únicamente estoy consumiendo el azúcar. Entonces es bien importante aclarar eso y evidentemente, si yo le estoy dando a mi cuerpo fibra, pero yo no le doy un medio que le ayude para que fluya, por así decirlo, pues simplemente genero un tapón. Entonces es bien importante asegurar el consumo de agua. Tratar de tomar por lo menos 2 litros de agua en todo el día. Digamos que la fibra y el agua son mejores amigos por siempre. Entonces, si yo tengo un consumo de 2 litros de agua, pero no tengo nada de fibra, tampoco voy a ver un cambio, Andrés. Oye, y cuando hablas del agua como gran amigo de la fibra, estamos hablando de agua, porque hay bebidas que pueden ir desde los refrescos de aguas naturales hasta la cerveza, por ejemplo. ¿Esos se valen o tiene que ser preferentemente ese consumo de 2 litros de agua puramente? Exacto, qué bueno que lo mencionas para recalcarlo, es agua totalmente sola, ¿ok? Claro que durante el día podemos tomar, por ejemplo, no sé, un vasito de agua de limón, de pepino, o como me decía Andrés, oye, a lo mejor alguna bebida carbonatada. Bueno, si no hay una situación de salud en especial, digo, lo puedes hacer 1 o 2 veces a la semana. Recordemos que si yo tomo refresco todos los días en una cantidad muy elevada, por ejemplo, más de 250 mililitros a 300, pues obviamente el refresco tiene mucha cantidad de sodio, tiene mucha cantidad de azúcar y nos va a dar pues problemas de salud más adelante. Entonces, no caer en exceso, pero lo ideal es que tu consumo sea de agua sola. Claro que puedes también consumir otros líquidos siempre y cuando ya tengas asegurado este consumo y muy importante que siempre me gusta de verdad recalcarlo y hasta parezco disco rayado,
pero es dar mucho énfasis en la frecuencia en que tú vas a consumir la bebida o el alimento. Hay recomendaciones de que, por ejemplo, no se consuman líquidos durante la comida, sino que hasta después de que haya terminado el proceso de la comida. ¿Qué tan cierto o válido es esa afirmación? Fíjate que en ese punto sí. Lo mejor es que nosotros tomemos el líquido ya al finalizar nuestra comida o nuestro tiempo de comida en general. ¿Por qué razón? Porque pues también el agua finalmente nos va a ocupar espacio, te vas llenando más, a veces puede que el proceso de la masticación, me imagino que algunos han escuchado de repente, oye, es que debo de masticar 30 veces. A lo mejor no estarlas contando porque puede ser un poquito tedioso, pero sí tomarnos el tiempo. Ahorita realmente tenemos esa oportunidad para darnos, sé que a veces el día puede estar un poquito ajetreado, pero ahorita podemos tomarnos ese tiempo. Entonces, tratar de masticar lo más que podamos y tomar el líquido al final para evitar como esta sensación y también haya una mejor digestión. Ahora que viene ya la temporada de calor, que ya la hemos iniciado prácticamente, ¿qué tan importante sería mantener esos 2 litros de agua al día o convendría que fuera un poquito más? Totalmente. Digo, puedes tomar hasta 3, 4 litros. Todo depende mucho de digamos, de la actividad de la persona, de la edad, de la complexión, pero como recomendación general, que es lo que aquí abarcamos realmente, no es tan específico, es 2 litros mínimo de agua sola al día. Entonces, si ahorita tú tienes como esa sensación de sed y dices, oye, ya tomé los 2 litros, no pasa nada, puedes tomar un poco más. Entonces, sí es bien importante tratar de aprender a escuchar y conocer nuestro organismo, porque finalmente él nos va diciendo y hasta nos va marcando la pauta, Andrés. Se nota cuando empezamos a hidratarnos mejor, tanto en la piel, en el cabello, en el momento en que tú te tocas el rostro también, o sea que ya está más hidratado. Entonces, la verdad es que tu cuerpo te va avisando. Oye, para los que somos medios flojillos para el ejercicio, la actividad física, ¿hay alguna correlación entre, digamos, el ejercicio intestinal y el ejercicio físico o nuestra actividad normal? Sí, como dicen por ahí, si tú te mueves, tu intestino también se mueve. O sea, si yo soy una persona que soy muy sedentaria, voy a tener este tipo de problemas. Cabe mencionar que no generalizo aquí, porque me ha tocado pacientes que de verdad tienen una vida muy sedentaria, pero tienen un metabolismo de esos que de repente no sé si han escuchado, pero dicen, oye, parece que algo tiene por dentro porque puede comer muchísimo y no se le nota y tiene una digestión increíble, ¿no? Entonces, Tienen pata de palo, también les dicen. así les dicen, ah, pues ahí está, eso sí no me la sabía. Pero sí es bien importante, por eso les digo, como reconocer el organismo de cada quien, aquí como medida preventiva es tratar de estar activos. ¿Para qué? Para que haya una mayor digestión, no nos sintamos todos inflamados, con dolores, etcétera. Entonces, ni tampoco estar sufriendo al momento de ir al baño. Entonces, vamos a procurar estar activos. Justamente ya hemos platicado un poquito que podemos hacer ejercicio en casa, que no tenemos ahorita excusa. Vamos a tratar de encontrar esa motivación, principalmente por salud. Ya dejemos atrás a un lado eso de la imagen, Andrés, sino hacerlo por salud. Oye, y ahí, por ejemplo, ahí dirías que un masajito en el abdomen ayudaría o no sirve para nada. Fíjate que eso sí, yo no estoy muy a favor, te voy a ser bien honesta, porque sí creo en la cuestión de que te tomes una infusión, le va a caer algo muy calientito y a lo mejor te puedes dar un masaje y vas a sentir cómo se relaja, pero yo soy de la idea que el que tiene el efecto principal es justamente la infusión que tú te estás tomando. Pero así nada más como darte un masaje, honestamente no. Sin embargo, digo, he visto algunos estudios donde mencionan que también te puedes dar algunos masajes y puedes ir relajando, porque a veces por el mismo estrés, si es algo más emocional, se vuelve más, digamos, como que se inflama más rápido, entonces sí lo puedes relajar. Pero honestamente yo creo más en la cuestión de tomarte alguna infusión y te va a hacer un mayor efecto siempre y cuando no abusar
porque podemos encontrar infusiones desde la parte donde te va a hacer trabajar mejor tu intestino y la parte donde es como un laxante. Entonces, también el abusar de laxantes pues nos va a traer problemas a lo largo en nuestro sistema de salud. Y, por ejemplo, en la mañana, ¿qué tan recomendable o evitable debería ser el tomar un café? Yo he escuchado que hay gente que lo toma porque dice, no, es que el cafecito caliente o la misma acidez que tiene el café me ayuda a la primera evacuación del día. Sí, ahí, de hecho, científicamente hay los dos lados, ¿eh? Se hizo un estudio con cierta población donde a uno les puso prácticamente café y al otro simplemente les puso una infusión sin cafeína. Y lo que determinaba es que hay organismos que el café realmente, por toda esta cuestión de su pH, ayuda y es como digestivo, así tal cual. O sea, como lo acabas de decir, oye, yo me tomo una tacita diario y voy al baño, pero bien tranquilo, ¿no? Y en cambio hay otras personas que no. Entonces vuelvo a lo mismo. Si tú eres de las personas que toma café, vamos a procurar también de tomarlo, de preferencia el café puro, o sea, el café solo, a lo mejor con algún sustituto. Pero si yo tomo el café, por ejemplo, con esta famosa cremita, Andrés, se me olvidó el nombre, si tú me recuerdas cuál es, el Coffee Mate, por ejemplo, esa, si tú le pones, por ejemplo, leche entera, que aparte tiene mayor cantidad de azúcar, mayor cantidad de grasa, pues obviamente también eso no te va a ayudar nada en cuestión de nutrientes, ¿sí? Entonces vamos a procurar de consumir el café solo. Aquí, como sugerencia, es no pasarnos de unas 2 tazas al día o máximo 3, porque he conocido personas que se toman hasta 5, 6, ¿no? Y pasa lo mismo como en las bebidas carbonatadas. Van a tratar de irle bajando poco a poquito y sobre todo de ir conociendo su organismo, si realmente a ti el café te sirve como un digestivo o no. Entonces, eso también es bien importante. Yo no estoy en contra que lo tomen siempre y cuando no haya una situación de, digamos, presión alta, que sí se contraimpone ahí, pero de ahí en fuera lo pueden tomar sin ningún problema, que sea de preferencia con alguna leche deslactosada, alguna leche light y algún sustituto de azúcar y evitar estos polvitos que son muy altos en grasa y muy altos en azúcares. En esto de tomar agua, la temperatura del agua, ¿qué tanto influye? ¿Qué tanto influye el agua fría? ¿Qué tan benéfico pudiera ser tomar el agua pues, de tibia a ligeramente caliente? Fíjate que eso hay que lo mencionas en cuanto a evidencia científica, no ha habido como una situación que diga, ah, bueno, refleja que si tú te la tomas a temperatura, a lo mejor te va a ayudar más en el intestino, ¿no? Para que haya una mejor digestión. No, entonces aquí lo que sí es importante es la cantidad y el tipo de líquido que nosotros estamos ingiriendo, que aquí sería los 2 litros de agua sola mínimo al día. Y también he escuchado en muchas personas que comen, hay unas cosas para mí un tanto extrañas, bacilos y bacterias y cosas de ese tipo que creo que traen los yogures y todo ese tipo de alimentos. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, son los famosos probióticos. Básicamente, como yo te decía hace ratito, tenemos en nuestro tracto intestinal ciertas bacterias, pero digamos que debemos de tener por lo menos el 85% de todas las bacterias que viven ahí en nuestro intestino que sean de estas bacterias buenas, por así llamarlas, y entre un 10 a un 15% que sean de las patógenas, que son como de las malas, por así decir, ¿no? Entonces, estos probióticos básicamente lo que van a hacer es alimentar a esas bacterias buenas para que nosotros podamos tener una mejor digestión. Eso también sucede mucho, Andrés, y se recomienda demasiado a aquellas personas que tienen una ingesta de medicamentos ya, pues indicada ya de por vida, ¿no? Sabemos que finalmente es un medicamento que le está ayudando a un padecimiento, pero que su flora intestinal cada vez se va barriendo más. Entonces, es importante consumir este tipo de microorganismos que son los probióticos, incluirlos en nuestra alimentación como un complemento. Y hay diferentes fuentes, como bien lo mencionabas, el yogur, lo único es que aquí la característica es que el yogur sea entero y sea sin azúcar, eso es bien importante. Hay también un producto que se llama kefir. Si tú eres una persona intolerante a la lactosa, lo puedes conseguir de coco, ya lo encuentras en cualquier centro comercial. También están las verduras fermentadas, que puede ser desde betabel fermentado, algún tipo de col fermentada que tienen todos estos microorganismos y tú los consumes en la mañana. O puede ser incluso, ya te venden algunos suplementos que se llaman así, probióticos,
pero lo importante aquí es que tengan billones de lactobacilos, que no sean miles. Los miles realmente no nos van a aportar nada. Es importante leer en el producto que nosotros vamos a empezar a consumir que diga billones. Esa es la clave. Y sobre todo, pues tratar de hacer un conjunto. Yo empezar a incluir frutas, verduras, estar un poco más activo, asegurar mi consumo de agua y consumir probióticos. ¿Por qué? Porque si yo hago nada más el consumo de probióticos y todo lo demás no lo hago, créeme que de nada va a servir. Entonces tenemos que hacer un balance y eso es bien importante. Oye, yo he escuchado que la sábila o aloe vera tiene también muchas propiedades para el organismo. Y he visto últimamente que han aparecido 2, 3 marcas comerciales para beber que incluyen la sábila. Yo ya probé por lo menos un par, están sabrositas, pero hay una evidencia de que hay azucarita por ahí, aunque trae también pues ciertas partículas de sábila. ¿Qué tan recomendable es la sábila como parte de la ingestión para incrementar, digamos, la facilidad de la digestión? Buenísima, la verdad es que la sábila honestamente tiene un sabor muy peculiar. Yo ese sí lo he recomendado, principalmente la pura babita de la sábila o en lo contrario de lo comercial, yo recomiendo siempre el gel de sábila sin saborizante precisamente para evitar pues tener ahí un poquito de azúcar y demás, porque hemos visto algunos jugos que dicen con aloe de sábila, pero cuando nosotros, que yo creo que estaría padre hacer un temita de esto, leemos la etiqueta del producto, nos damos cuenta que no, que realmente de sábila tiene menos de 1%. Entonces yo siempre les recomiendo irnos a lo básico, a lo natural. Tratar de buscar, normalmente, digo, si podemos conseguir directamente desde la penca de la sábila, mucho mejor. Y si no, venden la presentación que es en puro gel. Y esta es tomarse 2 cucharadas en ayuno, es mucho mejor porque también con la cuestión de la mezcla de nuestros jugos gástricos, pH y demás, al recién despertarnos, hay una mejor combinación y hay una mejor respuesta. Entonces, hacerlo esto todos los días también ayuda muchísimo a nuestra microbiota intestinal. Al igual que ahorita se ha demostrado, tiene ya alrededor de 2, 3 años que se ha demostrado que las algas, principalmente la espirulina, también tiene un efecto muy benéfico en la cuestión de los probióticos. Entonces, también podemos empezar a consumir alga espirulina. Podemos hacernos, por ejemplo, este jugo verde, le podemos agregar ahí sábila o le podemos agregar el alga espirulina. Ya estamos teniendo un aporte adecuado de fibra y aparte lo estamos complementando con estos microorganismos que van a ayudar a toda nuestra microbiota intestinal. Has hablado básicamente de 4 temas durante esta charla, que son el consumo de fibra, la hidratación, el ejercicio para ayudar a que se mueva también el intestino y el consumo de estas bacterias vivas o bacterias buenas. ¿Alguna síntesis, alguna última recomendación que nos quieras hacer en alguno de estos temas? Yo creo que es como lo comentaste tú al principio, tratar de relajarnos un poquito en la medida de lo que podamos, no estarnos tan preocupando por todas las cosas, por así decirlo, o sea, tratar de tomar acción. ¿Por qué? Porque ya está demostrado, o sea, si yo estoy muy estresada, si yo estoy muy preocupada, pues también mi intestino se va a ver reflejado. Entonces, vamos a procurar ayudarle un poquito más, a hacer todo lo que esté de nuestro lado en cuestión de estos 4 pasos que realmente, si lo empiezas a hacer, vas a notar un cambio impresionante. Y lo ideal es que empieces a educar a tu intestino. ¿Por qué? Porque si tú lo acostumbras a ciertos productos, tu intestino ya no va a reaccionar si tú no le das como ese incentivo, por así decirlo. Entonces, regrésate a lo básico, entre más natural y fresca sea tu alimentación, trata de evitar lo menos posible pedir comida de fuera, trata también de bajarle el consumo de las harinas, de los azúcares, no te digo nunca lo hagas, solo disminuye el consumo y súper importante, hidrátate adecuadamente y trata de buscar la forma de mantenerte activo, Andrés, que eso es clave. Oye, los que ya estamos mayorcitos, ¿todavía podemos reeducar o educar al intestino? Claro, totalmente. Es más, no necesitas un ejercicio de alto impacto. A lo mejor incluso hay personas que pueden tener un poquito de limitante en cuanto a
movimiento y todo. Entonces, desde tu silla puedes hacer unos ejercicios muy prácticos, mover los brazos, las piernas, no necesitas hacer algo de alto impacto. O simplemente una caminata. Oye, párate, camina unos 10 minutitos, 15 minutitos. Eso también va a ayudar a toda la peristalsis intestinal y vas a tener una mejor digestión. Sobre todo porque también luego se siente uno como muy pesado, ¿no? Entonces vas a empezar a sentirte ligero, hasta de verdad el humor te va a cambiar impresionantemente, porque eso también se refleja mucho, Andrés. Oye, y todos esos cereales comerciales que prometen alto contenido en fibra, ¿de verdad son buenos? ¿De verdad tienen la fibra? ¿De verdad nos ayudan? Pues mira, aquí es bien importante ver, por ejemplo, la avena está demostrada que es un cereal que es rico en fibra. Y aquí entrando en el tema de los cereales, si se acuerdan, la vez pasada yo les mencioné que hay que tratar de elegir los integrales. Entonces, ¿qué pasa con los cereales? Normalmente pueden tener un poquito de avena, pero tienen, por ejemplo, esta fuente que es de trigo, que pueden tener jarabe de fructosa, que básicamente es como un tipo de conservador que le ponen para que ese producto pues tenga una vida de anaquel suficiente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren consumir cereal, mi recomendación sería que se hagan uno casero. Rápidamente una receta, puede ser leche lactosada o leche vegetal. Vamos a poner la avena en hojuela o puede ser ya cocida en agua únicamente. Si la coces en agua, le puedes poner un poquito de canela, un poquito de vainilla para darle un poco de sabor. Lo agregas con tu leche, le vas a agregar una porción de fruta, por ejemplo, puede ser una pera picada, media pera picada, perdón, una manzana picada, o le puedes agregar la fruta que tú quieres. Papaya, por ejemplo, también es muy rica y ayuda mucho para la digestión, que de hecho es la reina de las frutas. Lo puedes mezclar así, pero agrega siempre una grasa con proteína, que es nuez, almendra, semilla de chía. Puedes utilizar, por ejemplo, semilla gem o la semilla de cártamo, que también lo encuentras en cualquier centro comercial. Y con esto haces un desayuno muy, muy saludable y un cereal realmente total casero. Ahora, también las galletas, que dicen que son galletas hechas de avena y que algunas de ellas pues traen eso, que algunas un poquito de almendra o un poquito de nuez o de pasas. ¿Realmente esas galletas de avena siguen manteniendo esas propiedades de fibra o ya con el proceso industrial se les ha perdido? Depende mucho el proceso, que por cierto, ahora que los mencionas, yo voy a estar teniendo a la venta galletas justamente nutritivas y bien ricas, la verdad, próximamente, así que les voy a estar avisando. Y tiene que ver mucho con la calidad tanto de todo el procedimiento como de los alimentos. Vuelvo a lo mismo, casi siempre todos los que encontramos en el centro comercial deben de tener muchas cosas químicas para que tengan una vida de anaquel pues un poquito duradera, Más por así extendida, decirlo. Sí, digamos. sí, sí, tal cual. Entonces, le van a agregar más cosas. Entre más natural, nos vamos a dar cuenta que ese producto nos va a durar menos. Y desafortunadamente estamos tan acostumbrados a que yo lo tenga ahí y me dure, por ejemplo, un mes, 2 meses, y cuando es demasiado natural, nos dura menos, a lo mejor una semana y media, pero nos está garantizando que únicamente le estamos dando nutrimentos al organismo. Es como dicen por ahí, Andrés, si tú volteas el producto y hay un ingrediente que no lo puedes pronunciar, mira, deja el producto ahí donde estaba, ¿no? Tal cual, así. Entonces, eso es bien importante, o sea, los ingredientes con que esté hecho el producto. La galleta de avena no es mala, es riquísima, es fuente en fibra, ayuda también en cuestión de colesterol, entre otros beneficios, pero depende de la combinación y los demás ingredientes químicos que tenga, pues lo va a hacer un poquito, digamos, no tan recomendable, o al menos no para recomendarlo en lo personal diario. A lo mejor puede ser una vez cada 15 días y no va a pasar nada. Pues muy bien, Sveidi Serrano, muchísimas gracias por acompañarnos en esta muy nutritiva serie del programa de los especialistas. Y bueno, pues te invitamos a que nos acompañes la próxima semana con algunos temas que pues los dejamos a todo tu criterio. Sabemos de antemano que serán pues muy, muy positivos y sobre todo muy saludables para todos nosotros los que te estamos siguiendo a través de los especialistas. Así es, Andrés, no, al contrario, a ti por darme este espacio. Y claro que sí, digo, si tienen algún tema en particular ustedes que quieran ahorita saber,
adelante. En el programa anterior habían mencionado unos temas, pero mencionaron también que quieren saber sobre diabetes, así que me pareció interesante ponerlo ya en fila. Andrés, si me lo permites, para platicar el siguiente tema sobre diabetes, hablar un poquito sobre cifras, sobre qué es, los tipos de diabetes y, por ejemplo, cómo podemos prevenir, ¿no? Que eso es bien importante, siempre hablar desde la prevención, o si tú ya lo padeces, cómo puedes empezar a llevarla en tu día a día. Así que gracias, Andrés, de verdad, nuevamente. Espero que este tema les haya ayudado muchísimo. Es de manera muy general, pero con el objetivo de informarles y sobre todo como que empezar a cambiar un poquito el chip y no enfocarnos únicamente en algo en específico, ¿no? Teniendo un balance podemos tener una vida un poquito más agradable, más amena y sobre todo desde esta situación que estamos en casa. Andrés, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a toda la audiencia que nos ha estado acompañando. Y Sveidi, aquí estamos listos para darle el visto bueno a esas galletitas que prometes y a las barras, sí, para recomendarlas. Ya luego les voy a mostrar foto, todo, para que nos pongamos de acuerdo. La verdad es que están deliciosas, para que las empiecen a incluir como snack, como parte del desayuno, etcétera. Ya yo les voy recomendando también cómo la pueden incluir en su día a día, Andrés. Una recomendación de los especialistas. Gracias, nos vemos en nuestra siguiente emisión. Abundantes bendiciones para todos. Nos vemos, Sveidi. Bye, Andrés.